¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Un programa que le permite estar en contacto con todo aquello que a usted le interesa. Si es de la comunidad médica, desde el punto de vista profesional. Y si es un posible paciente o un paciente desde su punto de vista personal. Inclusive, recuerde que en pantalla tiene los teléfonos y las direcciones de correo electrónico y correo postal donde se puede dirigir para hacernos alguna pregunta que después seguramente le vamos a contestar. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com.ar y en facebook.com/alasproductora. Facebook/alasproductora. Me equivoco porque en realidad estoy pensando tantas cosas al mismo tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, el otro día me dolía una rodilla. ¿Y qué me dijeron? Andaba en el doctor Ferrandini. Y yo dije, no, el doctor Ferrandini seguramente va a querer venir para explicarle a ustedes lo que le pasa a mi rodilla. Y le pedimos que viniera, y está con nosotros hoy el doctor Guillermo Ferrandini, que es especialista en traumatología, pero que además es el jefe del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, me dolía en la rodilla y me dijeron, eso puede ser artrosis. ¿Puede ser, doctor? ¿Cómo no? Sí. Cuéntele a la gente. Bueno, ¿qué es la artrosis? Bueno, la artrosis, vamos a hablar de la artrosis primaria, porque las causas de artrosis pueden ser múltiples o secuelas de lesiones o de patologías que afectan en general al organismo, pero vamos a hablar hoy de la artrosis primaria, que afecta la cadera y la rodilla, o sea, dos grandes articulaciones que cuando estas están tomadas y duelen y realmente son motivos de consulta del especialista, muchas veces nos hacen ver ciertas terapéuticas que posteriormente vamos a mencionar. Pero sí, generalmente son patologías que afectan a los pacientes de edad media o adultos mayores que comienzan con ciertos dolores articulares. Vamos a consultar al médico y cuando vienen por primera vez a la visita, nosotros le realizamos un examen exhaustivo, tanto de las caderas y la rodilla, y por supuesto un examen para descartar que el origen del dolor no sea de otros sectores, como por ejemplo la columna vertebral. No nos debemos olvidar, porque esto es muy importante, a veces se pasan ciertas patologías desapercibidas si uno realmente al paciente no lo revisa correctamente. Y bueno, y ahí comenzamos a realizarle y pedirle una serie de estudios que van a comenzar, en principio, siempre, y luego de hecho el examen, una radiografía simple. Muchas veces, con una radiografía simple, supongamos de la cadera y la rodilla, podemos tener una cierta idea de la problemática que tiene el paciente y ya orientarnos a la terapéutica, o sea, qué tratamiento le vamos a realizar. No siempre el tratamiento conduce generalmente al final del camino a una instancia quirúrgica, pero muchas veces existen patologías y tratamientos conservadores, paliativos, que el paciente va a mejorar mucho su calidad de vida, que es lo que le explicamos, porque muchas veces son pacientes que vienen angustiados y con dolores y que, por ejemplo, si estamos hablando en particular de un proceso artrósico, el paciente lo primero que consulta es por dolor, como dijimos recién. Correcto. El paciente dice, vamos a ver al doctor, y el motivo principal es el dolor. Y luego, ¿qué pasa? A medida que transcurre el tiempo, a veces los pacientes suelen tomar por su cuenta, se automedican, toman antiinflamatorios, y ¿qué pasa? Ven que con el correr del tiempo van perdiendo calidad de vida, van perdiendo funciones, porque tratarse de la articulación de la cadera y de la rodilla, ¿qué sucede? El paciente, por ejemplo, no puede realizar sus actividades cotidianas, por ejemplo, hasta higienizarse o caminar. Entonces las distancias muchas veces se acortan. Viene y dice, mire, yo doctor caminaba 20 cuadras, 30 cuadras por día y ahora camino 2 cuadras, entonces por eso lo vengo. Entonces eso implica una claudicación de la marcha.
Doctor, lo voy a interrumpir un segundito, porque usted dijo al principio que hay muchos motivos por los cuales puede aparecer una artrosis. Por ejemplo, el sobrepeso puede ser un motivo, la falta de calcio puede ser, no le digo cosas que se me ocurren en este momento, ¿no? La falta de calcio, algún golpe puede ser un motivo también. Sí, correcto. Es decir, hay gente que a lo mejor es muy deportista y le gusta mucho el fútbol y de golpe cuando se vuelve sedentaria se da cuenta que le duele una cosa, que le duele la otra. ¿Eso todo es posible? Sí, todo es posible. Bueno, ahí hay que diferenciar, porque una cosa es el deportista, que muchas veces la patología es producto de el tipo de ejercicio de alto impacto, Ajá. que tanto para la cadera como para la rodilla lo afecta ese tipo de deportes, el tipo de superficie donde el atleta realiza. Y otra cosa que es muy cierta, en la patología artrósica, que eso es fundamental, es el peso del paciente. Porque muchas veces nosotros vemos pacientes con sobrepeso u obesos, que para nosotros es un desafío, porque a veces tratar estos pacientes no nos resulta en muchas oportunidades fácil, porque antes de instaurar una terapéutica muchas veces les tenemos que decir, mire, debe bajar de peso antes de realizar cualquier tratamiento quirúrgico o conservador, porque forma parte del tratamiento de la artrosis. Pero también los traumatismos pueden dejar, los accidentes, con el tiempo pueden dejar tranquilamente una secuela, que en ese caso ya sería una artrosis postraumática, no sería la artrosis primaria, ¿no? Claro. O sea, es muy común, esto me lo decía el otro día con el auge del tenis, del abierto de Estados Unidos, que muchos tenistas tengan artrosis al final de su carrera. ¿Esto es así de real? Sí, es real. El problema en el deportista tipo de tenis, que realiza tenis, se produce una artrosis que después lo vamos a mostrar. Después deberíamos mostrarlo, Sí. vamos a explicar. Sí. Es una artrosis generalmente del acetábulo de la cadera, donde se articula la cadera, y eso muchas veces para ciertos gestos deportivos, como ser el correr, etcétera, etcétera, le limita el movimiento. Y ahí le afecta obviamente la función y el deporte que realiza el personaje. Sí, esto surgió a raíz de uno que abandonó mientras jugaba con Del Potro, que abandonó porque dice que tenía un intenso dolor y alguien me dijo, ese hombre tiene artrosis. No sé en qué se basaba, pero supongo que se sabe. Luego se lo voy a explicar bien a través de una maqueta donde la patología del deporte. Doctor, la alimentación, por ejemplo, ¿puede contribuir para prevenir que desde chico uno evite a lo mejor o disminuya el riesgo de artrosis cuando sea grande? ¿Hay alguna alimentación que...? En realidad, eso ya entraría... sí, o sea, la alimentación hay que partir de un concepto que tiene que ser balanceada, armónica, de acuerdo. Ahora, factores que uno diga, porque yo era chico, no tomaba productos lácteos, donde aportan calcio, y no lo tomaba, eso es muy común la pregunta. Los pacientes nos preguntan, mire, principalmente las mujeres osteoporóticas preguntan eso, pero en muchas oportunidades no juega un rol tan preponderante, sino que yo vería más del lado de los factores hereditarios o familiares, que pueden sí desarrollar con el correr del tiempo, desde niños, obviamente. En el futuro es bastante común que diga, sí, mi papá era artrósico, mi mamá era artrósico, mi abuela era artrósica. Entonces ya en ese capítulo intervienen mucho más que la dieta o la alimentación, los factores heredofamiliares. Bueno, está bien que se lo pregunte porque es una de las cosas que me decían personas que sabían que lo iba a entrevistar a usted y me decían eso, precisamente, decirle si los chicos le tenemos que dar mucho calcio. No, bueno, veo que estamos terminando con algunos mitos también, ¿no? Sí, sí. Siempre lo fundamental de los pacientes que tienen esas preguntas tienen que saber que lo fundamental es que la dieta tiene que ser armónica, en calcio, en hierro, en fósforo, etcétera, etcétera, y un chico sano no va a tener ningún problema, no le va a quedar al padre o a la madre un cargo de consumo de conciencia pensando que una buena alimentación le va a generar una artrosis en el futuro. Bien, las mujeres usan esas plataformas gigantescas que muchas veces les desvían las piernas,
las rodillas, los tobillos, las caderas, todo eso. ¿Puede tener alguna influencia en la aparición de alguna artrosis ese tipo de calzado? El calzado generalmente puede producirlo, o sea, siempre todo es posible. Sí. Pero generalmente este tipo de calzado que se ve hoy en día, lo que suele afectar principalmente es los miembros inferiores, pero principalmente el tobillo. Ajá. O el pie. ¿Por qué? Porque, y lo he visto, lo veo con mucha frecuencia en mi consultorio, que vienen con entorsis de tobillo o fracturas, producto del tipo de ese uso de plataformas, que como es una altura a veces, si no tenemos un contrafuerte adecuado en el zapato que contenga, probablemente el pie no está contenido, y una entorsis desde esa altura se suma la altura del zapato y eso puede generar desde un simple esguince hasta una fractura o una luxación tranquilamente del tobillo. Correcto. Bueno, recomendaciones para la gente que está empezando a sentir un dolorcito de rodilla y dice, debe ser los meñiscos, los hombres dicen eso normalmente, no, porque debo tener el meñisco, otro dice, no, debo tener agua en la rodilla, qué sé yo, todas esas cosas que se dicen vulgarmente. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, ese es otro, el dolor de la rodilla es otro capítulo, también dependiendo mucho de la edad del paciente, la actividad, si es deportista o no, lo que estuvimos hablando de los deportes de alto impacto que afecta a la parte blanda, y también, obviamente, que según el grupo etario, la patología degenerativa también afecta. Las recomendaciones, es común que la gente se automedique, y a veces lo importante es que el paciente consulte, porque a veces con una simple radiografía, y no ir a un estudio tan sofisticado como puede ser una resonancia nuclear magnética, que a veces es necesario solicitarla para aclarar si es una patología, pero muchas veces simplemente con una placa, con un perfil convencional, que es una radiografía de frente y de perfil, podemos tener, y un buen examen, ahí es lo importante, una buena revisación, por ejemplo, de una rodilla. Como dicen los libros clásicos de la traumatología, ya uno tiene entre un 80 a un 90% del diagnóstico certero. Luego, los estudios complementarios nos van a terminar de sacar la duda de dónde está alojada la patología y cuál es la causa del dolor. Muy bien, estamos con el doctor Guillermo Ferrandini, que es el jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, si le parece bien, doctor, hacemos una pausa, y cuando volvamos, el doctor se trajo unos elementos para demostrar cómo funciona la rodilla y la cadera cuando hay problemas de artrosis. Se lo vamos a mostrar directamente en pantalla. Por eso hacemos una pausa y cuando volvamos continuamos aquí en Enfoque Médico. Yo les quiero recordar que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Se viene la segunda edición de la Feria Solidaria Reciclo. Vos podés colaborar para que los alumnos de las escuelas berazateguenses hagan realidad sus proyectos. Si tenés ropa, calzado, marroquinería, libros y accesorios que no usás, acércalos para que los chicos puedan intervenirlos y volver a venderlos. Trae tu colaboración a la planta baja del edificio municipal, al complejo municipal El Patio, Club Lucilo, Centro de Actividades de Vicenzo y el Centro Cultural Municipal Rigoló. Informate más en www.berazategui.gov.ar. Berazategui Recicla. Municipalidad de Berazategui. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Guillermo Ferrandini, es un experto en ortopedia y traumatología y jefe del servicio en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Y el doctor nos trajo elementos para mostrar. Doctor, ¿cómo se produce? Por ejemplo, usted me hablaba de los deportistas. ¿Dónde se produce y cómo se produce el problema de la artrosis, generalmente en los deportistas? Ok. Cuéntele a la gente. Esto es así, esto es una réplica de plástico de lo que prácticamente es una pelvis y un hueso, un miembro inferior desde la cadera hasta prácticamente el tobillo. Ahora les voy a explicar rápidamente cómo son los movimientos, tanto de la cadera como la rodilla, para luego explicarle cuál es la lesión que se suele ver en los deportistas. Lo escuchamos atentamente.
La cadera es una cavidad, es una articulación, como vemos, que realiza prácticamente todos los movimientos. Por ejemplo, de flexión hacia adelante, de extensión hacia atrás, la separación del muslo, la aducción, o sea, cuando va hacia la línea media, y tiene este movimiento de rotación, tanto interno como externo. O sea, es una articulación global que realiza todos los movimientos. Entonces, cuando el proceso artrósico comienza, entre ambas superficies articulares, tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, comienza a producirse una alteración a nivel del cartílago, y eso hace que entre ambas superficies articulares se establezcan puentes. ¿Por qué? Porque el organismo siempre va a tratar de reparar la lesión, y esos son los famosos osteofitos, que la gente a veces lo va a conocer, la gente clásicamente lo conoce o habla de los picos del oro. Exactamente. Entonces, esos son los osteofitos. Esos son los osteofitos que se producen, y eso traba el movimiento y bloquea la articulación y producen dolor. Entonces es una forma que reacciona el organismo ante la injuria, trabando el movimiento y produciendo dolor. ¿Y eso tiene solución? Y eso tiene solución. En particular, en los deportistas de alto impacto, como los jugadores de tenis, etcétera, la patología es de este sector, que es el llamado el reborde glenoideo, que muchas veces se forman osteofitos, y esa formación de osteofitos es que cuando el deportista quiere ir a buscar, por ejemplo, hacer una separación importante del muslo para ir a buscar una pelota en una superficie sintética, eso traba el movimiento y produce un impacto, también que se denomina impingement, y produce dolor en la articulación de la cadera. Entonces eso lo limita, y muchas veces, como hemos visto en los diferentes campeonatos, que lo obliga a suspender la actividad o la práctica deportiva que estaba realizando. Con respecto a la articulación de la rodilla también es una articulación, como vemos, que realiza todos los movimientos de flexión, extensión, lateralidad, tiene cubierta, como vemos acá en esta maqueta, por los ligamentos laterales. Y es también la rodilla una articulación que en el fémur o en la tibia comienza el proceso degenerativo artrósico, y esto nos conduce a realizar tratamientos, y fundamentalmente el paciente nos va a consultar con dolor tanto en la cadera como en la articulación de la rodilla. Doctor, y la pregunta es, ¿esto tiene lubricación? Exacto. Porque si uno piensa, ¿no? Si lo ve así en seco, dice, en algún momento se va a desgastar. Claro, exactamente. O sea, todas las superficies articulares, como dijimos, de la cadera y la rodilla, tiene un elemento que se llama líquido sinovial. Ajá. Que eso hace que la fricción, el roce o la fricción en las superficies articulares sea menor, y acompañado obviamente por el cartílago, que dijimos que si está artrósico se pierde. Entonces eso es lo que nos favorece el deslizamiento y el movimiento tanto en la cadera, en la rodilla, perdón, como en la articulación de la cadera. Doctor, usted es cirujano y habrá tenido montones de operaciones de estas. ¿Cuál es el índice de recuperación habitual que se tiene? Bueno, porque eso a la gente le va a tranquilizar mucho. Claro, ¿no? El tema es, un concepto es que las artroplastías, o sea, no podemos hablar inicialmente de intervención quirúrgica protésica. Siempre se comienza con un tratamiento conservador. Yo a mis pacientes en particular, sea en la actividad privada como en la actividad pública, le digo que la mejor operación es la que conserva el hueso de uno. Pero la cirugía, generalmente protésica o no, en algún momento es un callejón sin salida. O sea, cuando el paciente ve que, como hablamos anteriormente, las actividades cotidianas se limitan, hay que comenzar a utilizar ciertos soportes para poder caminar. Las distancias se acortan, hay que comenzar a usar bastones, muletas, andadores. Entonces se limita mucho la actividad cotidiana, no subir un transporte público, a un estribo, me dicen los pacientes, doctor, no puedo subir a un colectivo, a veces están esos famosos de piso bajo, porque queda trabado el movimiento y no pueden subir ni escaleras ni nada que sea parecido. Entonces, con el correr del tiempo, la patología degenerativa, tanto de la rodilla como la cadera, nos va a conducir seguramente a una cirugía protésica.
La cirugía protésica de la cadera y la rodilla se realizan 1 millón de artroplastías de cadera y rodilla en todo el mundo por año, para que tengan una idea del volumen. Y es una de las cirugías más exitosas de la especialidad. El índice de satisfacción, tanto como para el paciente como para el cirujano, ronda entre un 80 y un 90%. Obviamente es muy alto, es una de las más exitosas de nuestra especialidad, tanto las artroplastías de cadera y de rodilla. Y obviamente, cuando uno le explica al paciente por qué va a llegar a esa instancia, siempre lo comentamos que es para lograrle calidad de vida, porque el paciente la tiene perdida por el mismo proceso artrósico. Doctor, ya que le mostramos a la gente esto, ¿podemos hacer una brevísima pausa y después le damos las soluciones o los posibles remedios para las afecciones que tienen? ¿Cómo no? Bueno, brevísima pausa entonces, brevísima pausa aquí en Enfoque Médico. Continuamos en Enfoque Médico, como le decíamos, tras esta breve pausa, estamos con el doctor Guillermo Ferrandini, y claro, uno le pregunta, porque alguien nos hizo llegar un llamado desde la producción, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis, doctor? Bueno, sí, la diferencia es terminológica y clínica, o sea, cuando uno hace mención a la artrosis, uno ya, lo primero, artrosis es sinónimo de proceso degenerativo articular, de cualquier articulación. Mientras que cuando uno habla de artritis, es como que uno está hablando más de un proceso inflamatorio o cuál es la secuencia de los hechos que puede ser, porque una artritis puede conducir a una artrosis, no es un juego de palabras. A veces el proceso puede comenzar en forma artrítica y secundariamente desarrollar una artrosis, pero básicamente es eso. Uno habla de un proceso degenerativo y lo otro habla de un proceso o una cadena de hechos que pueden o no conducir a una artrosis. Es como que uno está hablando de un proceso inflamatorio. Muy bien. Doctor, usted habló de tratamientos conservadores. ¿Qué es un tratamiento conservador? Bueno, una vez que nosotros diagnosticamos el caso, fue revisado el paciente, trajo los estudios correspondientes, generalmente se comienza con un tratamiento conservador. Como mencionamos, el peso es algo fundamental, porque no solo va a aliviar la tensión y la presión sobre esa superficie articular artrósica, puede ser de la cadera o la rodilla, sino que además va a formar parte del tratamiento tal vez posquirúrgico. Cuando esa paciente reciba una artroplastía de cadera, siempre estamos hablando de durabilidad del implante, o sea que si nosotros tenemos menos carga, obviamente que la durabilidad del implante va a ser mayor, de ahí la importancia del peso. Otro de los tratamientos conservadores, ese sería el tratamiento general. De los conservadores hay diferentes medicamentos que se venden, como por ejemplo la glucosamina, que en realidad la lista es vasta de productos que realmente son reparadores del cartílago articular. Generalmente son paliativos, no suelen ser tratamientos definitivos, pero pueden ayudar a producir una cierta calma del dolor por un cierto periodo que se verá según la evolución cuando el paciente nos vuelva a ver luego de 30 días o 40 días de implementado el tratamiento conservador. Bien, la última pregunta que yo le hago por mi parte y después usted puede agregar lo que le parezca. ¿Cuáles son las limitaciones para llegar a aplicar un tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, ¿la diabetes puede ser una limitación? No. La diabetes no es limitación, lo mismo que voy a agregar, muchas veces estos pacientes nos vienen con problemas vasculares. Ajá. De los miembros inferiores, con flebitis, úlceras. En realidad no es contraindicación de la cirugía, bien, sino que puede complicarnos el postquirúrgico, pero no implica no poder realizarse algún tratamiento quirúrgico. Muy bien.
Doctor, le agradecemos mucho. No sé si usted quiere agregar algo más, alguna recomendación. Al servicio puede ir cualquiera, al servicio de ustedes, que atiende en el Hospital Presidente Perón, ¿todos los días? Sí, nosotros no. El servicio funciona por consultorios externos, funciona todos los días. Sí. De domingo a domingo, porque tenemos un servicio de guardia de urgencias, pero tenemos un consultorio externo que tenemos diferentes especialistas, tanto para cadera, para rodilla, de todas las especialidades. Contamos en el servicio, por suerte, tenemos todo, miembro superior, miembro inferior, y se realizan 3 veces por semana las consultas externas. Y nuestros días quirúrgicos, donde solucionamos este tipo de patologías que hablamos, son los días martes y los días jueves. Y obviamente están desbordados. Y estamos muy desbordados, realmente. Sí. Estamos muy desbordados y a veces le tenemos que pedir. Yo a los pacientes le digo, por favor, porque la gente obviamente quiere que le solucionemos el problema. Tenemos una lista quirúrgica bastante importante y a veces lógicamente hay gente que está contenta y hay gente que se va enojada y me vienen a hablar a ver cuándo me voy a operar y cuándo no, pero tratamos de que la gente sepa que nosotros tratamos de solucionarles a todos el problema, pero a veces por diferentes razones hasta que se llega al acto quirúrgico nos vemos dificultados con muchas etapas previas. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Al contrario. Muy bien, a usted también le agradecemos mucho que nos haya acompañado en la charla con el doctor Guillermo Ferrandini. Creo que ha sido muy ilustrativa. Háganos llegar sus consultas. En pantalla tiene los teléfonos, la dirección de correo electrónico y correo postal para hacernos ese tipo de consultas, y el doctor se las va a responder seguramente en otra ocasión. Y quiero además recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y les agradezco que nos hayan acompañado y por supuesto la invitación para que la semana próxima una vez más estén aquí con nosotros en Enfoque Médico. Hasta entonces.